¿Es posible estar muerto aun cuando estás vivo? La vida de Corrie ten Boom es un ejemplo de esto. Su increíble historia es narrada en el libro El refugio secreto. Ella vivía en Holanda con su familia justo antes de que comenzara la Segunda Guerra Mundial. Los nazis estaban presionando a los judíos europeos. Los judíos que tenían la oportunidad se estaban escapando de Alemania y también de los países vecinos. El ejército alemán estaba alerta para capturar a aquellos que se estaban escapando. Como resultado, un grupo de gente compasiva formó una especie de ferrocarril clandestino para ayudar a los judíos a escaparse. La casa de Corrie ten Boom era parte de ese sistema clandestino. Eventualmente ella y su hermana fueron arrestadas y fueron condenadas a un campo de concentración alemán por ayudar a los judíos. Su vida en el campo de concentración fue horrible. En un país civilizado, ni siquiera los animales son tratados de la forma como miles de judíos fueron maltratados en esos campos de concentración. La hermana de Corrie, de consistencia física más débil que ella, murió en uno de esos campos. Cada mañana cuando Corrie se despertaba a pesar que estaba respirando y su corazón estaba palpitando, ella se encontraba prácticamente muerta. Estaba sentenciada a morir en la cámara de gas. Pero un día, por algún error técnico, Corrie fue liberada. Fue arrebatada de las garras de la muerte. Su vida le fue devuelta. Una vez Winston Churchill dijo que no había nada más estimulante que ver que le disparen a uno y que fallen. Es como escaparse con vida por un pelo. Así es como Corrie ten Boom se debe de haber sentido. La muerte le disparó pero falló. Ella se escapó por un pelo. En un sentido, todos hemos sido disparados. Todos hemos muerto espiritualmente, pero Dios nos ha dado una segunda oportunidad. Aún estando muertos, hemos podido responder al regalo de vida que Dios nos ha dado. Ahora tenemos una nueva vida espiritual. Bienvenidos a este espacio. Un espacio donde vamos a hablar de la carta de Efesios, capítulo 2. Pablo aquí nos está hablando del ser salvos por gracia. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Hemos visto en estudios bíblicos el capítulo 1 de Efesios y Pablo nos habla de las bendiciones espirituales que hemos recibido en Cristo. Hemos sido separados para Dios, hemos aceptado en el amado ser redimidos, ser perdonados por Cristo, ser sellados por el Espíritu Santo. Y ahora en el capítulo 2 de Efesios vemos que hubo un tiempo en que nosotros mismos estuvimos muertos espiritualmente. Estuvimos separados de Dios. Gracias a su misericordia infinita, Él nos ha dado salvación por fe y por su gracia. Ahora somos como el poema de Dios, su obra maestra. Como hemos leído, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y también de los pensamientos. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Nosotros no solo estábamos muertos, estábamos muertos además en nuestros delitos y pecados. La palabra delito en griego es paratoma, que significa
caerse por el camino o cometer una ofensa. Esta palabra sugiere desviarse de la verdad y de la rectitud. Es usada para describir la desobediencia de Adán. La ley de Dios fue establecida para que el delito o paratoma fuera visto como una cosa criminal, porque así es como lo ve Dios. También estábamos muertos en pecados. La palabra pecado significa errar el blanco o hacer algo malo. El pecado entró al mundo cuando Adán cayó. La consecuencia natural de caerse por el camino o errar el blanco es muerte. Así que en nuestro estado natural, Dios nos ve muertos en delitos y pecados. Isaías capítulo 59, versículo 2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Siempre te decimos que el pecado nos separa de Dios. La paga del pecado es muerte, y el que practica el pecado, esclavo del pecado es. Cuando un hombre decide hacer algo especial, generalmente comienza con los mejores materiales. La arcilla más pura, el mármol más fino, la madera más escogida. Pero Dios va al basurero. Selecciona materiales que no sirven para nada. Él comienza con gente que está muerta. Es increíble lo que la medicina moderna puede hacer por un paciente. Los doctores pueden hacer caras desfiguradas, trasplantar riñones, implantar lentes, desviar arterias, siempre y cuando el paciente esté vivo. Una vez que la persona está muerta, ya los doctores no pueden hacer nada más. Fuera de cubrir el cuerpo con una sábana, transferir el cadáver a la morgue, un doctor no puede revivir a una persona. Pero Dios comienza con personas que están muertas, en el verdadero sentido de la palabra, muertas en delitos y pecados, y hace una obra maestra. Da vida a lo que está muerto. Hace años yo estaba muerto en pecados, en delitos. Mi pecado me estaba separando de Dios, hasta que acepté a Jesús en mi vida. Y la cosa cambió. Es cierto que todos fallamos, es cierto que cometemos pecados diariamente. Qué bueno que los puedas reconocer y qué bueno que puedas humillarte, pedir perdón a Dios por ello. Jesús dice, Juan capítulo 14, verso 6, «Yo soy el camino, y la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí». ¿Quieres regresar al Padre hoy? ¿Quieres volver a los caminos de Dios? Ahora lo puedes hacer. Como hemos leído, versículo 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Antes de que aceptáramos a Cristo como nuestro Redentor, no estábamos interesados en cosas espirituales. Eso era evidente. Se ve en nuestro comportamiento. Caminábamos siguiendo la corriente de este mundo. En otras palabras, el príncipe de la potestad del aire nos tenía en sus garras. Primera carta de Juan, capítulo 2, verso 15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Juan resume el espíritu de este mundo y lo hace en tres cosas: los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Cuando nosotros caminábamos de acuerdo al espíritu del príncipe de la potestad del aire, nuestros pensamientos más nobles, nuestros impulsos más generosos, nuestras ambiciones más altas y hasta nuestras aspiraciones más religiosas, por decirlo de alguna manera, estaban vacías de todo contenido espiritual. Estábamos muertos. El espíritu del aire nos tenía atrapados. La Biblia nos dice claramente que hay espíritus en el mundo invisible del aire. Estos espíritus son caídos, hostiles al hombre, malignos. Están gobernados por el príncipe de la potestad del aire. Y este señor de las tinieblas que anda
vagabundeando por los cielos, es Satanás. Tiene una influencia maligna sobre los hombres y las mujeres de este mundo. Tiene tal control sobre nosotros que su influencia nos rodea completamente como si fuera el aire mismo. El aire, como ya sabes, está por todas partes, nos rodea, nos presiona, aunque no lo vemos, aunque no se note. A veces se siente, pero esencialmente es invisible, es intangible. Y así es Satanás. Así tiene Satanás influencia sobre la humanidad. Segunda parte de este versículo 2, Efesios capítulo 2. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Pablo nos está diciendo simplemente que éramos hijos desobedientes. Y aquí la palabra griega hijo o hija hace referencia al origen de uno, a su naturaleza, a su relación con su padre. Por eso Pablo dice que éramos hijos de desobediencia, hijos del desobediente, es decir, de Satanás. Teníamos el carácter y la naturaleza del espíritu maligno que incita a la gente a desobedecer a Dios. Es por medio de la desobediencia de Adán que el pecado entró al mundo. Somos herederos de un espíritu desobediente. La desobediencia es natural. Satanás tiene una gran ventaja sobre nosotros. Nuestras naturalezas caídas están allegadas a la suya. Dios tiene que vencer ese espíritu de desobediencia en nosotros. Es por eso que Dios llevó a los israelitas al monte Sinaí. Es por eso que Dios les da los 10 mandamientos. Por otro lado, la Biblia nos dice que Dios se deleitaba en su Hijo. Juan capítulo 8, verso 29. Jesús dice, porque Él me envió, conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que a Él le agrada. Hechos capítulo 17, verso 30 afirma, Dios manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. Versículo 3, Efesios capítulo 2, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. La palabra hijos aquí significa hijos de descendencia natural. Hemos nacido de padres pecadores a un mundo maldecido por el pecado. Nacimos con una naturaleza pecadora. Estamos expuestos a la ira de Dios. El pecado ha nublado nuestra habilidad de pensar claramente. Tenemos una noción tan superficial de la santidad y la majestad de Dios que muchas veces no queremos dar ese paso de fe. No queremos volvernos a los caminos de Dios. Tan brillante es el esplendor de la gloria de Dios, tan resplandeciente es su ser, que hasta los serafines esconden sus rostros entre sus alas. Ellos exclaman, Santo, Santo, Santo. En nuestra condición pasada no teníamos a Dios, no teníamos a Cristo, no teníamos esperanza. Éramos pecadores por nacimiento, porque queríamos y porque lo hacíamos. Nuestro destino eterno era vivir separados de Dios para siempre. Es un retrato negro, oscuro, pero es exacto. Eso es lo que estaba pasando con nosotros. Pero gracias a Dios, el Espíritu Santo nos deja las cosas claras. El Espíritu Santo nos lleva a un segundo punto y es la salvación. Efesios capítulo 2, versículos del 4 al 9. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Es decir, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Pero Dios, qué frase, ¿verdad? Estábamos muertos en nuestro pecado, pero Dios. Éramos rebeldes contra Dios, pero Dios.
Éramos esclavos de Satanás, ¿verdad? Éramos esclavos de nuestra naturaleza pecadora, pero Dios, esa es una de las palabras más bellas de las Escrituras, pero Dios. ¿Has visto películas cuando una persona está hablando con otra y se le queda mirando y le dice, pero hay un pero, ¿verdad? En varias películas yo he visto estas palabras, pero... Dios nos ha podido dejar muertos espiritualmente, en rebeldía contra Él, esclavos de nuestros pecados, pero Dios no lo hizo. Él nos salvó, no por lo que vio en nosotros, sino más bien a pesar de lo que vio en nosotros. Él vio en mí a ese hombre, Él vio en ti a esa mujer, poco atractiva, física, espiritualmente, pero Dios... Escogió Dios lo vil y menospreciado de este mundo para avergonzar a lo sabio. Aquí hay un gran fundamento y también una aplicación para nosotros. Además de darle gracias a Dios por todo lo que ha hecho por nosotros, también debemos ser pacientes y tolerantes con aquellas personas que no parecen ser merecedoras de nuestro cariño, de nuestra compasión. Esas personas pueden estar en tinieblas espiritualmente, rebeldes, pueden ser incluso hasta antagonistas contra Dios. Nosotros también estuvimos así, pero Dios nos amó igualmente. ¿No podemos hacer lo mismo por otras personas? Si Dios es rico en misericordia, nosotros también tenemos que tener misericordia con otros. Hubiera sido un consuelo bien pobre si simplemente nos hubieran dicho que Dios es rico. Si Dios es rico, ¿verdad? Nunca entenderemos cuán rico es hasta que no lleguemos a nuestro hogar en el cielo. Ahí veremos cómo Dios pavimenta las calles del cielo con oro, edifica las paredes de jaspe, hace los cimientos de piedras preciosas, forma puertas de perla. Dios se sienta en un trono alto, sublime, envuelto por un arco iris, rodeado de música de alabanzas. Él es rico en sabiduría, rico en majestad, rico en poder, rico en gloria, rico en amor, rico en misericordia. Tenemos un Dios increíble, y este Dios misericordioso nos ama. Pablo escribió, no de su amor, sino de su gran amor. Solo un gran amor como el de Dios puede abrazar a la gente pecadora de la cual Pablo habla en este pasaje. De los hombres, de las mujeres que fuimos antes, pero Dios no solo tiene compasión por nosotros, Él nos ama. Jesús hizo mucho por ti y por mí. Se entregó para que tú y yo tuviéramos vida. Gracias a Jesús, hoy estamos vivos. Ciertamente, Jesús llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Versículo 5, Isaías capítulo 53. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Jesús dio mucho más que un beso. Él dio su belleza. Jesús hizo mucho más que simplemente acercarse. Él pagó por nuestros pecados. Jesús se tomó más de un minuto. Él dio su propia vida por la nuestra. Como acabamos de leer, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Es decir, por gracia sois salvos. Lo único que se puede hacer con un muerto es enterrarlo. No tenemos otra alternativa para el problema de la muerte. Al cadáver se le puede lavar, peinar, arreglar, hasta se le puede maquillar un poco. Pero el cuerpo sigue siendo un cadáver.
el único lugar adecuado para un cadáver es una tumba. Sin embargo, Dios no se intimida con la muerte. Nuestros delitos y pecados nos llevaron al lugar de la muerte, pero Dios actuó con poder y gracia. Dios nos hizo vivos en Cristo. Nos arrancó de la tumba. La resurrección de Cristo fue la clave. Como nuestros delitos y pecados fueron juzgados en la cruz, cuando Cristo resucitó, hizo posible que nosotros resucitáramos también. Dios nos levantó de la tumba donde nuestros delitos y pecados nos habían puesto. La deuda fue cancelada. La multa fue pagada. El poder de la muerte fue conquistado. Dios nos dio vida juntamente con Cristo. La gracia de Dios triunfó sobre la muerte. Versículo 6. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Te lo imaginas? Dios sentado en su trono, y en Cristo nosotros también estamos sentados junto con Él. Dios nos ha cubierto completamente en Cristo, así que cuando Él nos mira, Él realmente ve a Cristo. No importa cómo o cuándo Dios nos mira, Él ve a Cristo. Lo ve en toda la belleza de su santidad, toda la gloria de su gracia, todo el resplandor de su presencia. Somos como las tablas del tabernáculo del Antiguo Testamento, que eran de madera de acacia, revestidas de oro. Cuando la gente las miraba, cuando la gente miraba esas tablas, solo podían ver el oro. Lo mismo pasa con nosotros. Cuando Dios nos mira, Él solo ve a Cristo. Dios nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Si pudiéramos comenzar de algún punto en esta tierra y trazar una línea imaginaria desde la tierra al cielo, donde Cristo está sentado a la diestra del Dios Padre, tal vez al principio trazaríamos esa línea más arriba de las montañas más altas, ¿verdad? Desde el Everest, por ejemplo. ¿Conoces alguna otra montaña súper alta que hay en tu país? Intenta trazar una línea imaginaria hacia el cielo. Seguramente la línea tendría que ir más arriba todavía, y capaz podríamos llegar más allá de las nubes, más allá de la atmósfera, más allá de las zonas radiales que rodean el globo terrestre. Pero nuestra línea imaginaria tendría que ir más arriba todavía. Podríamos trazarla hasta llegar más allá de las estrellas, subiendo más y más arriba, dejando atrás la Vía Láctea, otras galaxias. Pero todavía tendríamos que ir más arriba. Podríamos cruzar, como dicen los científicos, la gran división entre la dimensión del espacio, materia, tiempo, y entrar en una dimensión espiritual. Nuestra línea imaginaria tendría que pasar de la zona de las estrellas a la zona de la gloria, subiendo más allá de las puertas del cielo. Y finalmente podríamos llegar al pináculo de la gloria. Podríamos ver el trono deslumbrante donde Dios se sienta, donde Cristo se sienta, y a donde nos ha hecho sentar. Estamos sentados todos juntos. Esto es increíble. Dios nos ha sacado de la tumba y nos ha puesto en el trono. Si tú analizas el Nuevo Testamento, encontrarás declaraciones acerca de nuestro rol en el reino. La primera carta de Corintios capítulo 6 dice que juzgaremos al mundo. Y en la segunda carta de Timoteo capítulo 2 nos alienta a perseverar porque reinaremos con Cristo. Hace unos días tuvimos clase de discipulado en una de nuestras reuniones y el pastor de la Iglesia Cuerpo de Cristo, Miguel Díez, nos hablaba sobre el reino de Dios y el reino de su Hijo. Nos hablaba del reino de Dios y nos hablaba del Rey. Con Cristo juzgaremos al mundo. Cristo nos alienta a perseverar porque reinaremos con Él. Pedro también nos llama sacerdotes reales. Y en Apocalipsis capítulo 1 nos llama a un reino de sacerdotes.
Lo creas o no, por razones desconocidas, para muchos, insondables, tú y yo estamos destinados a reinar. Siendo pecadores, siendo lo vil y menospreciado de este mundo, estamos destinados a reinar. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Por qué te repito esta frase en varias ocasiones? Porque quiero que notes que los verbos resucitó y nos hizo sentar están todos en tiempo pasado en el griego. Significa que ya es un hecho. Es una realidad. Y el versículo 7 dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. El pecado del hombre le dio a Dios la oportunidad de mostrarnos una parte de su naturaleza, que de lo contrario no hubiera sido totalmente revelado. En la creación Dios nos mostró su poder, su sabiduría. Y uno cuando más estudia astronomía, física, biología, medicina, más aprende acerca de la sabiduría y del poder infinito de Dios. Cuando se trata de la redención, Dios demostró no solo su gracia, no solo las riquezas de su gracia, sino las abundantes riquezas de su gracia. Esto es increíble. Esto es una barbaridad, por decirlo de alguna manera. Cada bendición que Dios manda viene con el mismo mensaje, pero hay más todavía. Dios te dice, te perdono tus pecados, pero hay más todavía. Te justifico en la justicia de Cristo. Pero la cosa no se acaba ahí, hay más todavía. Te adopto a mi familia. Te doy gracia sobre gracia. Yo te sostendré en la hora de tu muerte y cuando estés pasando por el mundo de los espíritus, mi misericordia estará contigo. La gracia de Dios no tiene límites. Ahora llegamos al quid de la cuestión, ahora llegamos al momento especial de este pasaje. Efesios capítulo 2, verso 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros. Esto no de vosotros, es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. En resumidas cuentas, estos dos versículos son el Evangelio encapsulado. La salvación es un regalo, no puede ser ganada, no es merecida, no se puede comprar. El Espíritu de Dios nos recalca no por obras para que nadie se gloríe. Supongamos que Dios se lleva a gente al cielo, en base a sus buenas obras. Imagínatelo, suponlo. Sería muy posible que esas personas comenzaran a alardear, ¿verdad? Estoy aquí porque hice esto. Estoy aquí porque no hice aquello. Estoy aquí porque fui generoso, generosa. Estoy aquí porque viví una vida muy piadosa. Alardear o gloriarse es una expresión de arrogancia, de altivez. Y la arrogancia fue el pecado original, el pecado que transformó a Lucifer en Satanás. Isaías capítulo 14, verso 12. Vamos a ver lo que dice acerca de Satanás. Como caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, ahí levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Arrogancia, altivez. Por su arrogancia, Satanás fue arrojado del cielo. Y desde ese momento el ciclo del pecado comenzó. El hacer alarde en el cielo acerca de nuestras obras requería otra expulsión del cielo, produciría una nueva epidemia del pecado. Así que Dios puso la salvación al mismo nivel para todos. Eliminó totalmente la posibilidad de alardear. La salvación es un regalo de Dios, no es por buenas obras.
En el fondo, toda religión falsa o secta tiene como fundamento que la salvación debe ser ganada o merecida o comprada por algún precio. El pecador tiene que hacer algo para merecerse el favor de Dios. ¿Qué hace el Evangelio de Cristo? Corta de raíz la creencia de estas religiones falsas, porque declara que la salvación es un regalo de Dios, asequible a todo pecador. Es solamente por la gracia de Dios, por su favor inmerecido. La salvación se obtiene solamente por fe. Pero a través de la eternidad, las marcas de los clavos en las manos y en los pies de Cristo nos van a recordar cuán caro salió el regalo gratis de Dios. Gratis para nosotros, carísimo para Él. Dio su vida por ti y por mí. Así que hasta ese momento hemos visto que el pasado es separación, ¿verdad? El presente es salvación. Pero ahora viene la santificación. Efesios capítulo 2, verso 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Las buenas obras son partes del plan de Dios. No son el precio de la salvación, son la prueba de la salvación. El creyente, la creyente no está salva como resultado de buenas obras, sino que las buenas obras son el resultado de su salvación. Son cosas diferentes. Te lo vuelvo a repetir. Tú y yo no somos salvos como resultado de buenas obras, sino que las buenas obras son el resultado de nuestra salvación, son el resultado de que hemos aceptado a Jesús, son el resultado de la obra de Dios en el corazón del creyente, son la evidencia que Cristo está vivo y está vivo en nosotros. Nuestro Señor, cuando estuvo en la tierra, vivió una vida de buenas obras. Por eso Pedro nos dice, Hechos capítulo 10, verso 38, Cristo siempre estuvo haciendo el bien. Ahora por medio del Espíritu Santo Jesús sigue haciendo buenas obras en nosotros y por medio de nosotros. Filipenses capítulo 2, verso 13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Este fue parte del plan eterno de Dios. La palabra hechura es traducida como poema en griego. Y esto indica que somos el poema de Dios, su obra maestra. Cada una de nuestras vidas, como dicen algunos predicadores, es un lienzo en las manos del Maestro, el cual produce una obra de arte que será alabada para la gloria de Dios. Un cambio radical de carácter es la prueba de una conversión genuina. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Así que la persona que todavía está muerta en delitos y pecados es opuesta a la creyente, que ha sido hecha viva juntamente con Cristo. Si tú y yo profesamos ser cristianos, pero nuestras vidas no muestran ninguna evidencia de cambio de conducta, simplemente nos estamos engañando a nosotros mismos. ¿Qué significa ser la hechura de Dios? ¿El poema de Dios? ¿Qué significa ser la hechura de Dios? Dios es el gran escultor. Sabe hasta el más mínimo detalle. Dios sabe cómo quiere que ese bloque luzca, muchísimo antes de comenzar a trabajar en ti y en mí. Sin embargo, nosotros no tenemos una visión clara de lo que el gran escultor, nuestro Dios, quiere hacer con nosotros. Nos miramos a nosotros mismos después de que Dios ha comenzado a moldearnos, pero no podemos ver aún su obra terminada. Vemos el bloque de piedra todo cincelado, mal acabado, todavía no está terminado, y como está incompleto llegamos a la conclusión errónea de que eso es todo lo que es. Tú puedes decir, esto no es bello, esto no es una obra de arte, pero Dios te dice, aún no he terminado contigo.
Dios no ha terminado contigo todavía. Eso es lo que significa ser la hechura de Dios, el poema de Dios, su obra maestra en proceso. Dios nos está santificando día a día, momento a momento, pero tenemos que ser pacientes. Recuerda que Dios no ha terminado la obra contigo. Jesús dijo, Juan capítulo 14, verso 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús es el único camino. Ninguna religión, ninguna iglesia, ninguna persona te puede llevar al cielo. Solo Jesús puede hacerlo. Por eso te hablamos de Jesús. Por eso Pablo nos está exhortando en sus cartas a que busques a Jesús, a que le aceptes en tu vida. Así es como hemos sido salvos. Si Jesús es el único camino, yo quiero tomar su camino. Si Él es la única verdad, yo quiero esa verdad. Si Él es la única vida, yo quiero esa vida. Ahora sé sin duda alguna que tengo salvación eterna. Esto no tiene nada que ver con religión, sino con un encuentro verdadero con Dios. Conocerlo, tener una relación íntima con Él. Nuestra vida cambia desde ese momento. Dios te ama y quiere darte vida abundante. Él está contigo, contra viento y marea. Él nunca te deja, nunca te abandona. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Romanos capítulo 10, verso 9. Juan capítulo 1, verso 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Te sientes solo en estos momentos? ¿Te sientes vacía? Solo Jesús puede satisfacer los anhelos más profundos de tu corazón. Solo Jesús te puede dar paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y como canta Edgar Lira en una de sus canciones, ¿qué pasaría si este fuera tu último momento? Tu último día. ¿Estás seguro que si te mueres hoy te irías al cielo? La palabra de Dios dice que puedes estar seguro. Hoy es tu día de salvación. Tú puedes ir al cielo, no por tus buenas obras, no por tu moralidad, no por tu decencia o por el dinero que ofrendas. No, tú te puedes ir al cielo solo por el mérito de la obra terminada de Jesús, que murió en la cruz en tu lugar, en el mío, pagó la sentencia de la ley en sí mismo. Por sus heridas fuimos sanados. No importa lo que hayas hecho, no es demasiado tarde. No importa cuán bajo hayas caído, no es demasiado tarde. Jesús te acepta tal como estás. Jesús te está invitando, pero tú tienes que venir. Ven tal como estás. Él te ama, Él quiere perdonarte, Él quiere hacer de ti una mujer nueva. Él quiere hacer de ti un hombre nuevo. Dios te puede dar un nuevo comienzo. Solo tienes que aceptar a Jesús en tu corazón. Una nueva vida. Un nuevo comienzo. Tú no estás por casualidad. El Señor tiene grandes cosas para ti. Así que yo te quiero preguntar, ahora mismo, ¿quieres aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador? Capaz que lo aceptaste en el pasado, pero sabes que no estás caminando con Él. Si quieres a Jesús, haz la oración. Señor Jesús, sé que soy pecador, perdóname. Yo creo que moriste por mis pecados y resucitaste de entre los muertos. Ya no quiero pecar más. Ahora te invito a que entres en mi corazón. Quiero seguirte como mi Señor y como mi Salvador para el resto de mi vida. En el nombre de Jesús. Si has orado así, ya eres hija de Dios, ya eres hijo de Dios. Bienvenida a la familia de Dios. Ahora camina con Jesús. Y te digo una cosa, el caminar no es fácil, es duro. Hay obstáculos en el camino. Hay incluso personas que quieren que no continúes hacia la meta.
Por eso pon tu mirada fija en Jesús. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Prosigo a la meta. Ánimo. Que Dios te bendiga.